Mi esposa publicó, «Está perdiendo todo», con una copa de champán en la mano, celebrando nuestro divorcio antes incluso de que empezara. Sus amigas del club de lectura brindaban. Su entrenador personal, su novio, sonreía. Su abogada le prometía millones. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo llevaba 2 años moviendo las piezas del ajedrez, mientras ellos seguían jugando a las damas. Cuando Dolly se dio cuenta de que el juego había cambiado, el tablero ya era mío. Me llamo Mervyn Harmon. Tengo 61 años y he estado casado con Dolores durante 32. Vivimos en Medford, Oregón, donde pasé la mayor parte de mi carrera como consultor del servicio forestal antes de pasarme a la gestión privada de terrenos. Dolly siempre ha sido la mariposa social, presidenta de la Asociación de Vecinos, organizadora del club de lectura, el tipo de mujer que conoce la vida de todo el mundo y no tiene reparos en dar su opinión. El día en que todo cambió empezó como cualquier otro martes. Yo estaba sentado en mi despacho de casa, revisando unos informes de evaluación de madera, cuando mi teléfono vibró con una notificación de Facebook. Quincy, nuestro hijo de 24 años, me había etiquetado en un comentario. Entonces lo vi. La foto mostraba a Dolly sosteniendo una copa de champán, con esas gafas de sol enormes que había comprado durante nuestras últimas vacaciones en Cabo. Sonreía como si acabara de ganar la lotería. El pie de foto decía, «Por fin libre. Papeles de divorcio presentados hoy. El que lo pierde todo es él, no yo. Es hora de empezar a vivir». Hashtag nuevos comienzos. Hashtag libertad. Ya tenía 43. Me gusta. 11 reacciones de risa. Comentarios de sus amigas del club de lectura. Tú sí que sabes. Ya era hora. Nunca te mereció. Dejé el teléfono despacio, como si pudiera explotar si me movía demasiado rápido. El sabor metálico y amargo me llenó la boca. No era exactamente sorpresa, más bien la confirmación de algo que sospechaba, pero quería creer que estaba equivocado. Verás, llevaba tiempo oyendo cosas, fragmentos de conversaciones cuando ella creía que yo dormía, notando cómo había empezado a vestir distinto, a hablar distinto, como si estuviera haciendo una audición para el papel de otra persona. Lo que Dolly no sabía era que yo llevaba preparando este momento más tiempo del que ella llevaba planeándolo. Mientras ella documentaba su nuevo camino en las redes sociales, yo mantenía discretas conversaciones con Vernon Thatcher, un viejo compañero del ejército que cambió el uniforme por un título de abogado. Mientras ella elegía copas de champán para sus fotos de celebración, yo estaba reestructurando activos y creando fideicomisos. Verás, Dolly siempre me subestimó. Me veía como el tipo callado que arreglaba cosas en casa y pagaba las facturas a tiempo. Lo que nunca entendió fue que el mismo enfoque metódico que me hacía bueno en la gestión forestal también me hacía bastante competente en la planificación estratégica. Y, amigo, vaya si había estado planificando. Cogí el teléfono y llamé a Vernon. Respondió al segundo tono. «Merv, lo he visto», dijo sin rodeos. De verdad lo ha hecho público, como un espectáculo de fuegos artificiales el 4 de julio. «¿Crees que está preparada para lo que viene?», respondí. Vernon soltó una risa seca, sin un ápice de humor. «No creo que tenga ni la menor idea de lo que viene». Todo empezó hace 18 meses, una noche lluviosa de jueves en noviembre. Me había quedado dormido en el sillón viendo el partido de los Blazers, con la espalda hecha polvo, después de pasar el día inspeccionando una zona forestal cerca del lago Cráter. La casa estaba en silencio, salvo por el golpeteo de la lluvia en las ventanas y el chasquido ocasional de la chimenea. Entonces oí la voz de Dolly viniendo desde la cocina, baja y conspiradora. «Créeme, Wanda, no tiene ni idea de lo que se le viene encima», decía Dolly al teléfono. Podía oír la sonrisa en su voz, ese tono particular que usaba cuando creía que era más lista que nadie. «Es tan predecible, tan confiado. Todavía piensa que solo estamos pasando por una mala racha».
Me quedé inmóvil, con años de instinto cazador activándose. No moverse, no respirar, solo escuchar. El entrenador del que te hablé, Brock, continuó Dolly, cree que debería esperar hasta después de nuestro aniversario del año que viene. Algo sobre maximizar el acuerdo económico tras 33 años de matrimonio. La sangre se me heló. Wanda Pratt era la hermana menor de Dolly, una mujer que había pasado por 3 divorcios y tenía opiniones sobre los hombres capaces de pelar pintura. Si Dolly estaba hablando de estrategia con Wanda, aquello no era una crisis de mediana edad. Era una campaña calculada. «Oh, sé perfectamente lo que estoy haciendo», se rió Dolly. «Deja que siga creyendo que es el listo, con su pequeña empresa de consultoría y sus preciadas inversiones forestales. No sabe que he estado documentando todo. Cada cuenta, cada propiedad, cada activo que cree que tiene oculto». La conversación continuó unos 10 minutos más. Detalles sobre Brock, el entrenador de su nuevo gimnasio, que al parecer tenía firmes opiniones sobre las mujeres y su valor. Planes sobre cuándo presentar la demanda de divorcio para lograr el mayor impacto. Menciones casuales sobre liquidar activos y asegurar su parte justa. Cuando por fin colgó, esperé otros 20 minutos antes de fingir que me despertaba de forma natural. Me estiré, bostecé, hice todos los ruidos adecuados. «Hola, dormilón», dijo Dolly entrando en el salón con una taza de té. «Buen partido», comentó. «No ha estado mal», respondí, observando su rostro. Parecía exactamente la misma de siempre. La misma sonrisa, los mismos ojos, la misma mujer con la que había compartido la cama durante más de 3 décadas. «¿Qué tal el club de lectura?» «Oh, ya sabes cómo es. Un montón de mujeres hablando demasiado de libros que apenas leen». Me besó la frente, como había hecho miles de veces. «Me voy a la cama, no te acuestes muy tarde». Me quedé sentado en aquel sillón hasta casi las 2 de la madrugada. Ningún cartel llamativo, ningún anuncio, solo una placa de latón que decía Thatcher and Associates, planificación patrimonial. La sala de espera olía a cuero y a confianza. «¿Café?», preguntó Vernon, señalando un aparador antiguo que sostenía un juego de café de plata. Incluso después de todos estos años, seguía comportándose como un guardabosques. La espalda recta, la mirada alerta, movimientos precisos, sin un solo gesto desperdiciado. «Negro», respondí, acomodándome en una silla que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de mucha gente. Vernon sirvió 2 tazas y me pasó una. «Entonces, Merv, cuéntame esa situación hipotética». Se lo expliqué todo, cada detalle de aquella noche, cada conversación que había escuchado desde entonces, cada cambio sutil en el comportamiento de Dolly. Vernon escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando en un bloc amarillo. «¿Cronología?», preguntó cuando terminé. «Mencionó esperar hasta después de nuestro aniversario. Faltan 8 meses». Vernon asintió despacio. «Bien, el tiempo juega a nuestro favor. ¿De qué activos estamos hablando?» Saqué una carpeta que había preparado. «La casa vale unos $450,000. La cabaña en el río Mackenzie, tal vez 280,000. Mi empresa de consultoría, difícil de valorar, pero genera ingresos de 6 cifras de forma constante. Las cuentas de jubilación, unos 800,000 en total. Luego está el terreno forestal cerca del Monte Hood». «¿Cuánto terreno?», preguntó Vernon, alzando una ceja. 47 acres. Mi abuelo lo compró por 4 perras en 1943. Solo el valor de la madera ya ronda el $500,000. Pero el potencial urbanístico...». Me encogí de hombros. «El cielo es el límite». Vernon dejó la taza de café sobre la mesa. «Merv, lo que voy a proponerte es completamente legal, pero requiere absoluta precisión y paciencia. ¿Estás preparado para eso?» «Llevo siendo paciente 32 años. Puedo aguantar 8 meses más». Durante las 2 horas siguientes, Vernon trazó una estrategia tan elegante como implacable. Crearíamos un fideicomiso irrevocable financiado a través de mi empresa de consultoría.
El terreno forestal se donaría a una sociedad de conservación limitada, con yo mismo como asesor no remunerado. La cabaña se transferiría a Quincy mediante un fideicomiso de residencia personal calificado. ¿Y mis cuentas en el extranjero?, pregunté. El bolígrafo de Vernon dejó de moverse. ¿Cuentas en el extranjero? De mis trabajos de contratista en Kuwait en 2003, dejé algunos fondos en bancos suizos para emergencias. Nada ilegal, todo correctamente declarado ante Hacienda. ¿De cuánto dinero hablamos? Unos $200.000. Dolly no sabe nada. Vernon sonrió por primera vez aquel día. Está a punto de descubrir que hay muchas cosas que no sabe. Al volver a mi camioneta, sentí algo que no experimentaba desde hacía meses: control. Dolly pensaba que estaba jugando al ajedrez mientras yo seguía con las damas. No tenía ni idea de que llevaba décadas estudiando el tablero. Los 8 meses siguientes transcurrieron como una clase magistral de paciencia estratégica. Mientras Dolly planeaba su gran salida, yo desmontaba, pieza a pieza, todo lo que ella creía saber sobre nuestra vida financiera. Cada martes almorzaba con Vern en un restaurante a las afueras. Para cualquiera que nos observara, éramos solo 2 viejos camaradas del ejército charlando sobre café y tarta. En realidad, estábamos orquestando la estrategia de protección de activos más completa que había visto jamás. El terreno forestal fue el primero. Fundamos la Pacific Northwest Conservation Trust, con mi nombre como consultor ambiental no remunerado. Los 47 acres fueron donados por su valor ecológico, con un estudio de impacto ambiental profesional que me costó $15.000, pero estableció la importancia medioambiental del terreno. «Trabajo impecable», dijo Vernon al revisar la documentación. «Aunque ella lo impugne, la Junta Medioambiental del Estado luchará por mantenerlo protegido». La cabaña fue lo siguiente. 2 semanas después, Quincy se mostró reacio cuando le expliqué lo que estábamos haciendo. «Papá, no quiero formar parte de ningún chanchullo», dijo durante la cena en su apartamento de Eugene. «Hijo, esto no es ningún chanchullo», respondí. «Esto es proteger lo que 3 generaciones de los Harmon construyeron, de alguien que lo ve como simple material para liquidar». Le mostré los documentos. El fideicomiso de residencia personal calificado estaba estructurado para que yo mantuviera el uso de la cabaña durante 15 años, pero la propiedad legal pasaba a su nombre de inmediato. «¿Y si mamá lucha contra esto?», preguntó Quincy. «Puede intentarlo, pero el fideicomiso se creó 18 meses antes de que se mencionara siquiera la palabra divorcio». Vernon se aseguró de eso. Mi empresa de consultoría requirió más delicadeza. La reestructuramos como Cascade Resource Management LLC, con yo mismo como socio gerente y el bufete de Vernon como entidad legal titular de los acuerdos operativos. Técnicamente, pasé a ser empleado de mi propia empresa. Las cuentas suizas fueron la parte más sencilla. Las había abierto durante mis años de contratista en el extranjero, todas debidamente documentadas ante el Departamento del Tesoro. Lo que Dolly no sabía era que había estado transfiriendo progresivamente los honorarios de consultoría a carteras de criptomonedas, gestionadas por esas mismas instituciones suizas. «El Bitcoin es volátil», advirtió Vernon en una de nuestras reuniones de los martes. «También lo son los tribunales de divorcio», respondí. «Al menos con las criptos, yo tengo las llaves». Cuando Dolly presentó los papeles del divorcio, lo que ella creía que era un patrimonio conyugal de $1 millón, se redujo a lo que había en nuestra cuenta corriente y su coche. Todo lo demás existía dentro de una estructura legal más segura que Fort Knox. Lo mejor no era solo la protección de los activos, sino la documentación. Cada transferencia, cada creación de fideicomiso, cada reestructuración corporativa, se había formalizado meses antes de que ella siquiera mencionara el divorcio. Vernon se aseguró de que incluso el abogado más agresivo encontrara nuestras preparaciones a prueba de balas. 3 días antes de nuestro aniversario, recibí un mensaje de texto de Quincy.
Papá está haciendo preguntas sobre la cabaña. Quiere saber si he recibido algún regalo tuyo recientemente. Le respondí por mensaje. Dile la verdad. Eres el propietario legal de una cabaña de conservación con una restricción de uso de 15 años. A veces la verdad es el arma más devastadora de todas. El Riverside Café era de esos lugares donde la élite social de Medford se reúne para ver y ser vista. Ensaladas carísimas, cartas de vinos pretenciosas y chismorreos suficientes para alimentar el drama de un pueblo durante meses. Era exactamente donde esperaba encontrar a Dolly celebrando su victoria percibida. No planeaba pasar por allí. Había ido al centro para comprar material en la ferretería cuando vi su Lexus plateado en el aparcamiento. Algo me hizo aparcar al otro lado de la calle y entrar en la cafetería de al lado, cuyas ventanas ofrecían una vista perfecta de la zona de terraza del café. Allí estaba, en su trono, en una mesa con otras 4 mujeres de su club de lectura. Lacey Winters, cuyo marido tenía el mayor concesionario de coches de la ciudad. Janet Collins, la esposa del alcalde. Rebecca Stone, de una familia dedicada a la madera desde los tiempos del territorio de Oregón. Y liderando la conversación, mi futura exmujer, con una americana color coral que no le había visto nunca, y gesticulando con una copa de champán como si dirigiera una orquesta. Pedí un café solo y me senté junto a la ventana, sacando el móvil para aparentar estar ocupado mientras escuchaba a través del ventanuco entreabierto. La abogada dice que debería esperar al menos el 60% de todo, decía Dolly, con ese tono satisfecho que usaba cuando creía haber dejado a alguien en evidencia. Quizá el 70%, teniendo en cuenta la duración del matrimonio y su historial de ingresos. Lacey se inclinó ávida. ¿Y la cabaña? Ese sitio debe valer una fortuna. Oh, esa también es mía. Bienes gananciales, ya sabes, igual que el terreno forestal y su preciada empresa de consultoría. Rebecca alzó su copa. Brindo porque por fin recibas lo que mereces, cariño. Todas brindaron, riéndose como colegialas que comparten secretos. La ironía se podía cortar con cuchillo. Dolly pensaba que celebraba su victoria antes incluso de empezar la batalla. ¿Y Brock? Preguntó Janet con una sonrisa pícara. ¿Cómo va ese asunto? La sonrisa de Dolly se ensanchó. Digamos que estoy descubriendo lo que me he estado perdiendo todos estos años. Un hombre de verdad que aprecia lo que tiene. Bien por ti, dijo Lacey. Mervyn nunca pareció tener mucho fuego dentro. Eso me dolió más de lo que esperaba. 32 años de matrimonio. Y así hablaba de mí con sus amigas, como si fuera un mueble que ya no sirve. Terminé el café y volví a mi camioneta. De camino a casa, llamé a Vernon. Están muy confiadas, le dije. Hablan de repartos del 60 al 70%. Vernon soltó una risita. La confianza es algo precioso, Merv, hasta que la realidad se impone. ¿Cuándo les dejamos ver la realidad? Pronto, respondió Vernon. Muy pronto. 3 días después de que la demanda de divorcio de Dolly apareciera en el registro del juzgado local, sonó su teléfono mientras ordenaba el armario. Había estado revisando su ropa y separándola en 3 montones. Guardar para la nueva vida, donar y quemar porque me recuerda a estar casada con él. Lo sé porque Quincy me lo contó más tarde. Había pasado a verla para comprobar cómo estaba, haciendo de hijo cumplidor, aunque sabía lo que venía. Franklin Accounting, respondió, poniendo en manos libres mientras seguía doblando ropa. Soy Dolly. Señora Harmon, habla Patricia Franklin. Necesito comentar algunas dudas sobre su declaración de bienes. Dolly apenas levantó la vista de un jersey que estaba examinando. ¿Qué tipo de dudas? Bueno, varias de las cuentas que ha listado, no podemos acceder a ellas. Eso sí llamó su atención. ¿Cómo que no pueden acceder? El terreno forestal, por ejemplo, según los registros del condado, se transfirió a un fideicomiso de conservación hace 14 meses. Usted no figura como beneficiaria. Dolly dejó caer el jersey. Eso es imposible. Esa tierra lleva generaciones en la familia de Mervyn. Sigue en la familia,
Técnicamente, pero la posee la Pacific Northwest Conservation Trust. Su marido figura como consultor ambiental no remunerado, pero ya no es propietario. ¿Y nuestra cabaña? Una pausa. Eso es aún más complejo. La titularidad legal se transfirió a su hijo Quincy mediante algo llamado Fideicomiso de Residencia Personal Calificado. Su marido conserva derechos de uso durante 15 años. Pero... ¿Pero qué? Pero usted no tiene ninguna pretensión legal sobre ella. Dolly se dejó caer pesadamente sobre la cama. Quincy me dijo después que se le quedó la cara más blanca que el papel de impresora. ¿La empresa de consultoría?, preguntó, con la voz más pequeña. Reestructurada como una LLC. Su marido es, técnicamente, empleado ahora, no propietario. Los acuerdos operativos son complejos. ¿Qué significa eso para mi acuerdo económico? Otra pausa, más larga. Señora Harmon, basándonos en lo que podemos verificar como bienes gananciales reales, estaríamos hablando quizá de $40,000, más su coche. El silencio se prolongó tanto que Patricia Franklin terminó preguntando si Dolly seguía ahí. $40,000, susurró Dolly. Lo siento, señora Harmon. Sé que no es lo que esperaba. Tal vez debería sentarse con su abogada y valorar sus opciones. Tras colgar, Quincy dijo que Dolly se quedó mirando la pila de ropa que había estado clasificando con tanta seguridad. La mujer que había planeado una vida de champán acababa de descubrir que con suerte podría permitirse vino de cartón. Llamaron a mi puerta a las 19:30 de un jueves, justo cuando me acomodaba con una cerveza para ver las noticias de la noche. Por la mirilla vi a un hombre al que no conocía, alto, delgado, con el pelo encanecido y esa cara curtida que habla de una vida dura y lecciones más duras. «Señor Harmon», dijo cuando abrí, «me llamo Clifford Barnes. Creo que necesitamos hablar». Había algo en su postura, en la forma en que mantenía los hombros, que me resultó familiar. No lo reconocí a él en concreto, pero sí algo en sus rasgos, quizá la mandíbula, o la forma en que tenía los ojos. «¿En qué puedo ayudarle, señor Barnes?» Sacó un sobre manila. Conseguí su dirección a través de uno de esos servicios de ADN genealógico. Resulta que somos familia. La sangre se me heló. Había enviado una muestra de ADN 6 meses antes, parte de un proyecto genealógico en el que Quincy me había convencido para participar. Lo que no esperaba era que eso destapara secretos familiares que desconocía por completo. ¿Familia? ¿Cómo? La sonrisa de Clifford fue sombría. Según los resultados de ADN, usted es mi padre. Di un paso atrás, observando su rostro con más atención. Ahora que lo había dicho, lo vi. La nariz, sin duda, y la forma de plantarse, con el peso ligeramente adelantado, listo para lo que fuera. «Entre», dije al fin. «Esta no es conversación para el porche». En el salón, Clifford me contó su historia. Su madre era Rebecca Martínez, una mujer con la que había salido brevemente en 1985, antes de conocer a Dolly. Lo dejamos cuando me trasladaron a una operación maderera en Alaska durante 8 meses. Al parecer, Rebecca se quedó embarazada y decidió no decírmelo. «Murió hace 3 años», dijo Clifford. «Cáncer. Antes de fallecer, me contó quién era mi padre, pero dijo que nunca quiso complicarle la vida». «¿Por qué ahora?», pregunté. Clifford sacó el móvil y me mostró una captura del post de Facebook de Dolly. «Vi esto en Internet. Pensé que si estaba pasando por un divorcio, quizá le gustaría saber que tiene familia con la que puede contar». Hablamos durante 2 horas. Clifford trabajaba en la construcción en Portland. Tenía 2 hijos y parecía un buen hombre. Alguien que había heredado más que mis rasgos, mi naturaleza práctica, mi rechazo al drama. «No estoy aquí por dinero», dijo mientras se preparaba para irse. «Tengo mi vida, mi negocio. Pero si necesita algo, lo que sea, llámeme». Después de que se marchara, me quedé en el sillón, mirando el informe de ADN que había dejado. Dolly no sabía nada de esto,
ni lo sabría a menos que yo se lo contara. Pero el momento era curioso. Justo cuando ella creía entender a la perfección lo que había en mi vida, el universo decidió recordarme que la familia viene en todas las formas y tamaños. Algunas incluso aparecen justo cuando más las necesitas. La llamada llegó a las 2 de la madrugada de un sábado, sacándome del sueño profundo. El teléfono de Dolly vibraba en su mesilla, y como se había mudado a la habitación de invitados 2 semanas antes, tuve que escuchar el timbre, hasta que por fin contestó. «Wanda», dijo Dolly con voz somnolienta y confusa. «¿Qué pasa?» Incluso desde el pasillo podía oír la histeria en la voz de Wanda, aunque no entendía las palabras. Lo que fuera que estaba diciendo hizo que Dolly se incorporara de golpe. «Más despacio, dijo Dolly. «¿Estás en el hospital? ¿En qué hospital?» Más palabras frenéticas al otro lado. «Voy para allá ahora mismo», dijo finalmente, y la oí moverse, vistiéndose en la oscuridad. Se fue sin decirme una palabra, pero yo ya estaba despierto, pensando. Wanda Pratt era la hermana pequeña de Dolly, y llevaba casi 20 años alternando entre adicciones y problemas de salud mental. Si estaba en el hospital, significaba una de dos cosas: otra sobredosis o un nuevo intento de suicidio. A la mañana siguiente, llamé a Quincy. «Tu tía Wanda está en el hospital otra vez», le dije. «Tu madre fue a Portland anoche». «¿Qué ha pasado esta vez?», preguntó. «No lo sé todavía, pero el momento es interesante, ¿no crees?» Quincy guardó silencio un momento. «¿Crees que tiene que ver con el divorcio? Mamá ha estado contándole a tía Wanda sus planes. Si Wanda ha hablado con la gente equivocada, o si está sintiendo presión». No hizo falta que terminara la frase. Quincy conocía suficientemente bien a su tía como para saber que el estrés la volvía impredecible, y la gente impredecible dice cosas impredecibles. 3 días después, Dolly volvió a casa pareciendo haber envejecido 10 años. Tenía los ojos enrojecidos, el pelo sin lavar, y se movía como alguien que carga un peso demasiado grande. «¿Cómo está?», pregunté, fingiendo que me importaba algo más que lo que Wanda pudiera haberle dicho. «En desintoxicación», dijo Dolly sin emoción. «Otra vez». Dijo algunas cosas mientras estaba colocada. Cosas sobre nuestra familia, sobre el divorcio. Esperé. «Puede que haya llamado a tu abogado», admitió Dolly. «Puede que haya dicho cosas que no debía». Interesante. Wanda siempre había sido de lengua suelta cuando estaba bajo los efectos, y si había llamado al despacho de Vernon diciendo tener información sobre nuestro matrimonio. «¿Qué tipo de cosas?», pregunté. Los hombros de Dolly se hundieron. «Cosas que no son ciertas, cosas que podrían perjudicarnos a los dos si salieran a la luz». Pero yo ya estaba pensando en las implicaciones. Si Wanda había contactado con mi equipo legal, Vernon habría grabado cada palabra. Y si esas palabras contradecían las declaraciones oficiales de Dolly sobre nuestro matrimonio, bueno, sería otro clavo más en el ataúd que ella misma estaba construyendo. El Palacio de Justicia del Condado de Jackson parecía un coliseo la mañana de nuestra audiencia de mediación. Dolly llegó con un traje negro de poder, que probablemente costaba más que el alquiler mensual de mucha gente, flanqueada por Leland Moss, su abogado, que tenía pinta de preferir estar en cualquier otro lugar del mundo. Yo llegué con Vernon y una sola carpeta manila. La mediadora, la jueza Patricia Stone, era una mujer de unos 60 años sin pelos en la lengua, que había visto suficiente drama conyugal como para llenar varias vidas. Comenzó la sesión revisando las demandas iniciales de Dolly. El 60% de todos los bienes conyugales, pensión compensatoria y la propiedad exclusiva de lo que denominaba las propiedades familiares. «Señor Moss», dijo la jueza Stone, «presente el inventario de bienes de su clienta». Leland rebuscó entre sus papeles, visiblemente incómodo. «Señoría, hemos tenido algunas complicaciones en la valoración de los activos». Vernon se inclinó hacia adelante. «Con su permiso, señoría, nos gustaría abordar esas complicaciones directamente».
Deslizó un voluminoso archivador por la mesa. La jueza Stone hojeó las primeras páginas y sus cejas se alzaron poco a poco. «Señor Moss», dijo despacio, «¿era usted consciente de que la propiedad forestal que su clienta reclama fue transferida a un fideicomiso de conservación 14 meses antes de que comenzaran los trámites de divorcio?» El rostro de Dolly se volvió blanco. «¡Eso es imposible! Esa tierra ha estado en la familia de Mervyn durante generaciones». «Sigue en la familia, señora Harmon», respondió Vernon con calma. «Solo que no en la suya. La propiedad legal fue transferida a su hijo mediante un fideicomiso debidamente constituido». La jueza Stone continuó leyendo. «Y esta empresa de consultoría, reestructurada como una LLC con acuerdos de propiedad complejos. El señor Harmon es, técnicamente, un empleado ahora. ¿Y qué hay de la cabaña en el río Mackenzie?». Leland preguntó desesperado. Vernon sonrió. «También fue donada a su hijo. El señor Harmon conserva derechos de uso, pero la señora Harmon no tiene ninguna reclamación legal sobre ella». El silencio en aquella sala era ensordecedor. Vi cómo la expresión confiada de Dolly se desmoronaba a medida que la realidad la golpeaba. Todo lo que había planeado quedarse, todo lo que había estado presumiendo ante sus amigas, había sido movido legalmente fuera de su alcance meses antes de presentar los papeles. Pero Vernon aún no había terminado. «Señoría, hay otro asunto. Tenemos pruebas de que la hermana de la señora Harmon, Wanda Pratt, contactó con nuestra oficina mientras se encontraba bajo los efectos de sustancias controladas. Proporcionó información que sugiere que la señora Harmon pudo haber tergiversado ciertos hechos sobre el matrimonio. Reprodujo una grabación de la llamada incoherente de Wanda, en la que admitía que Dolly llevaba más de 2 años planeando el divorcio y que había intentado provocar discusiones para documentar falsos abusos. La jueza Stone miró a Dolly con visible repulsión. «Señora Harmon, ¿tiene algo que decir sobre estas revelaciones?». Dolly simplemente se quedó allí sentada, mirando la mesa como si quisiera que la tragase. «Basándome en las pruebas presentadas», continuó la jueza Stone, «dictamino que los bienes en cuestión fueron transferidos legalmente antes de cualquier procedimiento de divorcio. El acuerdo de la señora Harmon se limitará a su vehículo personal y a los fondos y cuentas que figuren únicamente a su nombre». Al salir del juzgado, Vernon me dio una palmada en el hombro. «¿Cómo se siente ser un hombre libre, Merv?». «Se siente como justicia», respondí, observando a Dolly y a su abogado discutiendo en el aparcamiento. «Se siente como si por fin estuviera jugando al ajedrez en lugar de a las damas». 6 meses después de que el divorcio se hiciera oficial, me encontraba en la terraza de mi cabaña, legalmente la de Quincy, aunque seguía siendo mi hogar, mirando cómo el río Mackenzie fluía, como había hecho durante el último siglo. La mañana era fresca, con el aire otoñal impregnado del aroma de pino y de posibilidades. Clifford había bajado desde Portland para pasar el fin de semana, trayendo a sus 2 hijos para que conocieran a su recién descubierto abuelo. Hemos ido construyendo nuestra relación poco a poco, con cuidado, aprendiendo ambos que la sangre no crea vínculos por sí sola, pero el respeto y la honestidad sí. «Papá», dijo Clifford, uniéndose a mí junto a la barandilla con una taza de café, «todavía me resulta raro llamarte así». «A mí me resulta raro oírlo», admití, «pero raro en el buen sentido». Su hijo Tyler, de 16 años y ya mostrando el talento mecánico que corre en la familia, estaba junto al agua enseñando a su hermana pequeña a hacer saltar piedras. Quincy estaba con ellos, desempeñando el papel de primo mayor con naturalidad. «¿Qué fue de Dolly?», preguntó Clifford. Di un sorbo a mi café antes de responder. «Por lo que sé, se mudó a un piso de alquiler en el pueblo. Brock, el entrenador, desapareció unas 2 semanas después de que el acuerdo se hiciera público. Curioso cómo las circunstancias económicas pueden cambiar los intereses románticos de un hombre». La cartera de criptomonedas que había creado a través de mis cuentas suizas había rendido mejor de lo esperado. El valor del Bitcoin
se había casi duplicado en los 6 meses desde el divorcio. Mi decisión de convertir activos tradicionales resultó más visionaria que paranoica. Pero la verdadera victoria no era financiera. Era ver a mi familia, la de siempre y la recién encontrada, reunida alrededor de mi mesa, sin la presencia tóxica de alguien que nos veía a todos como bienes a liquidar. «Abuelo Merv», llamó Tyler desde la orilla del río. «Ven a enseñarnos cómo hacer una buena hoguera». Sonreí, recordando a mi propio abuelo, enseñándome las mismas cosas en ese mismo tramo de río, 60 años atrás. Algunas tradiciones merecen ser preservadas, protegidas de quienes ven la herencia como una mercancía más que dividir y vender. Vernon me había llamado a principios de esa semana con una actualización. La hermana de Dolly, Wanda, estaba de nuevo en rehabilitación, esta vez por orden judicial, después de que su confesión en el hospital desencadenara una investigación de bienestar. Su abogado, Leland Moss, aparentemente había aprendido una valiosa lección sobre la diligencia debida en la investigación de activos. ¿Y yo? Yo estaba aprendiendo que, a veces, la mejor venganza no es venganza alguna, sino construir algo mejor con las cenizas de lo que alguien intentó destruir. Mientras el sol se ponía sobre las montañas Cascade, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados, comprendí que eso era lo que realmente significaba la victoria. No el drama judicial ni la ruina económica, sino la familia reunida junto al fuego, las historias compartidas y la tranquila satisfacción de saber que lo que realmente importa había sobrevivido intacto. Dolly pensó que estaba destruyendo mi vida. En realidad, me liberó para descubrir lo que la vida podía ser cuando dejas de intentar hacer feliz a la persona equivocada. Aquella noche, mientras 3 generaciones de hombres compartíamos historias y risas bajo un manto de estrellas, entendí que algunas batallas merecen librarse no por lo que puedas ganar, sino por lo que te niegas a perder.